Buenas noches, comunidad de internet. Me llamo Alejandra. Tengo 42 años y desde hace 3 me convertí en viuda. No tengo hijos, pero compartí 17 años de mi vida con Javier, mi esposo. Era un buen hombre, aunque nunca dejó de fumar, y eso fue lo que finalmente lo tumbó. Murió de un paro respiratorio mientras dormía, y desde ese entonces, cada día de muertos, he cumplido con la tradición de llevarle flores, veladoras y lo que más le gustaba, unos cigarros sueltos y pan de muerto, por supuesto. Vivo sola en una casa de interés social, de esas que se construyen en series, con techos bajos y paredes delgadas, pero que se siente muy cómoda como un hogar, hasta que repentinamente algo empieza a cambiar. Este año, el Día de los Muertos cayó miércoles. El sol estaba fuerte, pero el viento que soplaba entre las lápidas del panteón lo hacía sentir más frío de lo normal. Fui temprano con una amiga, como siempre. Ella iba a ver a su padre y yo a mi esposo. Entre nosotras no hablamos mucho, solo compartíamos el silencio que ese lugar impone. Fue ahí donde cometí mi gran error. A un lado de la tumba de mi esposo había otra que no tenía nombre visible, solo una cruz oxidada y un arreglo que me llamó la atención. Eran 2 ángeles de plata, de esos pequeñitos que parecen sostener una vela en las manos. Eran bonitos, brillaban incluso bajo la sombra de los cipreses, y me pareció que no le hacía justicia a esa tumba abandonada. No lo pensé y me lo llevé. Pensé que era como darle una nueva vida a algo que nadie visitaba, y que a Javier le gustaría tener algo así. Lo puse en una bolsa, sin que mi amiga me viera, y cuando llegué a casa esa tarde, los coloqué en el mueble donde tengo la televisión, justo encima de la foto de él. Esa noche algo empezó a sentirse raro. No podía dormir, sentía como si alguien o algo se sentara en mi pecho. No era una pesadilla, porque estaba despierta, sentía el peso como si alguien me aplastara. Me costaba respirar, y al abrir los ojos, aunque no vi nada, el ambiente en la habitación estaba helado, como si hubieran abierto la puerta del refrigerador y todo se hubiese detenido. Pensé que era el estrés o tal vez el sueño, pero al día siguiente lo primero que noté fue que la cocina estaba hecha un desastre. Los trastes que había dejado en el fregadero estaban todos regados por el suelo, tazas rotas, cubierta por todas partes, como si alguien los hubiera lanzado con fuerza. Y lo peor es que yo vivo sola. No tengo mascotas. Las ventanas estaban cerradas. No había señales de que alguien hubiera entrado. Y la puerta no se veía forzada. Sentí un escalofrío de esos que se suben por la espalda y se te quedan en la nuca. Me acerqué al mueble donde había dejado los ángeles de plata. Estaban en la misma posición, pero el aire a su alrededor era más frío que el resto de la casa. Y juro que uno de ellos parecía tener el rostro más hundido, como si hubiese cambiado de forma durante la noche. Fue ahí que empecé a sentir algo que no estaba bien. Después de lo que encontré en la cocina, decidí ignorarlo. Me repetí 1000 veces que tal vez lo había hecho yo misma y no lo recordaba, que tal vez me levanté sonámbula o que el sueño me había dejado confundida. Pero eso solo era una forma de evitar el miedo y no duró mucho. La noche siguiente fue peor. Me acosté temprano con la intención de no pensar más en los ángeles, ni en lo que había pasado. Pero al apagar las luces, el ambiente se volvió denso, pesado, como si la oscuridad no se quedara quieta.
Me tapé hasta el cuello, como si las cobijas pudieran protegerme de lo que fuera que sentía. No había silencio como el normal, no esa clase que se siente natural, sino uno forzado, muerto, sin grillo, sin el tic-tac del reloj de la cocina, sin el goteo de la regadera que a veces molesta. Como si todo se hubiera suspendido para escuchar lo que iba a ocurrir. Y fue ahí cuando lo escuché. Un suspiro. No era mío, provenía de la sala. Un suspiro largo, profundo, como si algo exhalara después de mucho tiempo encerrado. Me congelé. No me atreví a moverme ni a encender la luz. Me limité a respirar despacio, en silencio, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Ese sonido se repitió 2 veces más. Y luego el golpe. Algo cayó al suelo. Después, escuché pasos muy claros y lentos que iban del mueble de la televisión hacia el pasillo, pesados como si no fueran de alguien vivo. Sentí que me iba a desmayar del miedo. Pero no pasó nada más esa noche, al menos no que yo recuerde. La mañana siguiente fue igual de rara. Las cosas estaban en su lugar, pero el ambiente seguía extraño. Todo olía diferente, como a tierra húmeda, a flores marchitas y a cementerio. Me acerqué al mueble otra vez. Esta vez uno de los ángeles tenía una ala rota. Y no solo eso, uno de sus pequeñas manos de plata apuntaban hacia la cocina. Esa misma tarde, cuando estaba lavando los trastes, intentando obligarme a hacer algo normal, levanté la vista. La ventana frente al fregadero da directo al jardín. Y allí fue donde la vi, una mujer. Estaba de espaldas con un vestido blanco muy sucio. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí, como si llevara horas parada. Lo más extraño es que no había abierto la reja del jardín. Nadie puede pasar sin que no se escuche la reja. Me agaché para mirar con más cuidado. Me escondí tras la cortina, apenas sacando los ojos, y entonces la mujer giró la cabeza. Pero no el cuerpo, solo la cabeza, como si algo invisible le retorciera el cuello para mirarme. No tenía rostro. Era como una mancha oscura, como un hueco, y desapareció en un parpadeo, así sin más, como si nunca hubiese estado en el jardín. Y en ese mismo momento entré en pánico. Le llamé a mi amiga, la misma con la que fui al panteón. No podía más. Fui a su casa y le conté todo, desde Los Ángeles hasta la mujer en el jardín. Ella no me dijo nada al principio, solo me mira con los ojos más abiertos, como si no supiera qué creerme. O si era mejor no creer nada. Pero antes de despedirme me dijo, mira, yo conozco a una señora que cura, esas que hacen limpias, que saben cosas. ¿Quieres que vayamos? Y aunque nunca había creído en eso mucho, terminé por aceptar. La señora vivía a las afueras del pueblo, en una casa pequeña de lámina oxidada y paredes encaladas, con gallinas caminando por el patio y ramos secas colgados en la entrada. Apenas entramos, me miró con los ojos entrecerrados, como si ya supiera lo que me había pasado. No me pidió que hablara mucho, solo dijo, ay, mijita, primero te voy a regañar y luego ya veremos qué se puede hacer. Y respondí yo, perdón, estaba confundida. Tú fuiste a un camposanto y trajiste algo que no era tuyo. No le había contado nada, mi amiga tampoco, pero la señora lo supo.
Me miró con más fuerzas y añadió: te robaste algo del muerto y ahora él viene por ti. ¿Por qué no era para ti ni para nadie? Esos ángeles eran de alguien que no está en paz. En ese momento mi cuerpo entero se entumeció. Sentí la sangre helarse en mis brazos. El suspiro, los pasos, el desastre en la cocina, la mujer sin rostro. Vas a devolver eso, continuó la curandera. Vas a encenderle una vela blanca y le vas a pedir perdón. No importa si crees o no. Él sí cree en lo suyo. Salimos de su casa como pudimos. Me temblaban las piernas, pero ya era tarde, y el panteón a esa hora no era un lugar al que una mujer quisiera ir sola. Así que decidimos esperar hasta el día siguiente y regresamos al panteón. Pero esa noche fue la peor. Volví a casa con los nervios al límite. Metí los ángeles en una caja de zapatos y la dejé en la sala. Me preparé un té de tila para calmarme y me fui a la cama con las luces prendidas. Aún así el miedo se me metía entre las costillas. A las 3 de la mañana con 12 minutos, se fue la luz de golpe, como si alguien hubiera bajado el switch. Me quedé a oscuras con el corazón en la garganta. Me senté en la cama abrazándome las piernas, respirando fuerte, cuando escuché la puerta de la sala. Luego escuché pasos, pero esta vez no eran pasos normales. Sonaban mojados, como si alguien caminara descalzo, arrastrando los pies sobre un charco. Y de pronto un olor a tierra podrida, a flores marchitas, a sangre seca invadió todo el cuarto. Intenté gritar, pero no me salía la voz. La puerta de mi habitación se abrió sola, lentamente como una pesadilla, y entonces lo vi. Era un hombre, cubierto de lodo, con el rostro deforme, los ojos hundidos, y en sus manos llevaba los 2 ángeles de plata, uno en cada palma. Se detuvo en la puerta y aunque no habló, sentí su voz dentro de mi cabeza. No son tuyos. Y repentinamente perdí la conciencia y me desmayé. No recuerdo cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo sé que desperté al amanecer con la luz del día entrando por la ventana. Y todo estaba en su lugar. Pero al voltear hacia la sala, vi la caja de zapatos abierta y estaba vacía. Me desperté con el cuerpo sudado, los labios partidos y los brazos llenos de rasguño que no recordaba haberme hecho. La casa estaba en silencio, pero algo en el aire se sentía diferente. Ya no era miedo, era una presencia constante, como si alguien estuviera conmigo, en cada cuarto, observando y respirando cerca de mí. Aunque los ángeles ya no estaban, eso me tranquilizó un poco. No me tranquilizó, al contrario me hizo pensar que aquel ser los había reclamado, pero que aunque esperaba algo más. Ese mismo día regresé con mi amiga y le conté todo. No se burló, no me dijo que estaba loca, solo me tomó de la mano y me dijo: hoy mismo vamos al panteón y tú vas a hacer lo que la señora te dijo. Pasamos a comprar una vela blanca y un encendedor. Llevé conmigo una flor marchita del jardín. No sé por qué, solo sentí que debía de hacerlo. Llegamos al panteón y alrededor de las 4 de la tarde el cielo estaba gris, como si el sol también hubiera decidido mantenerse al margen. Buscamos la tumba sin nombre y allí estaba, igual de silenciosa, igual de sola, pero ahora con una grieta en la lápida, como si algo desde adentro lo hubiera presionado para salir. Yo me arrodillé, coloqué la vela y la flor marchita. La encendí aunque el viento la tambaleaba con fuerza. Entonces, sin que nadie me lo dijera, hablé en voz alta. No sé quién fuiste, no sé qué historias quedó sin contar, pero me equivoqué. Tomé algo que no debía y lo lamento. Te pido perdón y te dejo esto como ofrenda. Por favor, déjame en paz.
Sentí como el viento se detuvo de golpe, como si el mundo se quedara inmóvil por un segundo, solo por un segundo. Luego sentí una sensación de alivio que me recorrió por todo el cuerpo, como una cascada de vibración, una descarga caliente como si me hubieran quitado un costal de encima. Las lágrimas me salieron solas, no por tristeza, sino por el peso que alguien que al fin estaba soltando. No escuché voces, no vi nada, pero sentí que alguien se alejaba. Esa noche dormí por primera vez en paz. Al día siguiente, por curiosidad o por inquietud, le pregunté a un trabajador del panteón si sabía algo sobre la tumba sin nombre. Me dijo que hace muchos años había estado enterrado un hombre que murió en el abandono total, que nadie reclamó su cuerpo, que nadie vino jamás a visitarlo. Alguien dejó sus ángeles, creo, me dijo, pero los han robado muchas veces. ¿Y luego qué pasa?, pregunté. Siempre regresan, pero los que se lo llevan no acaban bien. Yo me quedé helada. Pensé en eso durante mucho tiempo y entendí que algunas cosas no son solo de Keto. Algunas cosas son pactos invisibles entre los vivos y los muertos. Y romper ese pacto puede costarte más de lo que no te imaginas. Pasaron los días y los fenómenos desaparecieron. La casa volvió a tener ese olor tibio a café por las mañanas, apenas guardados en una bolsa de plástico, a rutina. Pero yo ya no era la misma. A veces me preguntan si de verdad sentí miedo. Y yo contesto que no. Lo que sentí fue culpa, una culpa que sentí de los huesos. Una culpa que se metía en los huesos porque cuando robas algo de un muerto, no te llevas solo un objeto, te llevas su historia, su duelo, su rabia. Y hay muertos que no tienen voz, pero sí memoria. Durante semanas no quise entrar sola en mi casa. Dormía con la televisión encendida. Me persinaba cada que pasaba frente al panteón. Aunque hoy, cada 2 de noviembre, dejo una vela encendida justo frente a la puerta, sin que nadie me lo pida, por respeto, por miedo o por si acaso. ¿Y sabes qué es lo más extraño de todo? Los ángeles de plata aparecieron. Un mes después, durante la limpieza de fin de año, bajé una caja vieja del closet de Javier. Entre los papeles, cartas antiguas y fotografías, allí estaban los 2 ángeles brillando, sin una sola grieta, sin polvo, mirándome. No dije nada, no los toqué. Cerré la caja y la metí en una bolsa negra, sellada con cinta, que luego enterré en el fondo del jardín, justo donde nunca llega el sol. Desde entonces, no he tenido más visita, ni suspiros, ni pasos. Pero a veces, cuando cae la noche, me quedo viendo la televisión en silencio. Siento que alguien más está ahí. No con rabia, no con odio, solo presente, como si vigilara que lo que le pertenecía no vuelva a salir de donde debe estar. Y por eso, si algún día visitas un panteón, recuerda esto. Nunca le robes a un muerto. Nunca, porque los vivos olvidamos, pero los muertos no.